Me llamo Eduardo Barreto Betancor, nací aquí en Aría, en esta casa, en el año 1946. Quiere decir que nací terminando la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó en septiembre del 45 y yo ya estaba en el vientre de mi madre, ¿no? O sea que nací en febrero. Por eso el 2 de febrero de 1946. En el año 1952 empecé la escuela. Empecé a ir a asistir a la escuela de don Santiago Calle. Recuerdo los primeros días y recuerdo los primeros días de la escuela por un detalle que parece una tontería, pero que es un detalle humano, ¿no? Yo fui a la escuela, me tocó ir a la escuela en donde vivía el maestro, ¿no? Don Santiago Calle. Era una casa antigua, un patio interior, y al lado, digamos, dentro de ese patio interior estaba el aula de la escuela, pero el resto eran habitaciones de la vivienda del maestro, ¿no? Por tanto, el maestro estaba casado y no tenía hijos. Y su señora, pues de vez en cuando, pues le iba a llevar el café, ¿no? O iba él, a tomarse un café o al baño, ¿no? O sea que era el contexto ese familiar, ¿no? Por tanto, eso, quieras que no, más el entorno que había en esa época, a la edad esa de mis 6 años, la escuela, pues no había recreo, no había patio, ni había nada, o sea que el recreo era simplemente en la calle, ¿no? Y los pantalones cortitos, mi madre me los hacía, ¿no? Porque era costurera, y los tironcitos, ¿no? Pues la fotografía clásica, súper clásica, de que están por ahí, ¿no? Igual era también el ambiente dentro, la decoración, el inmobiliario del aula, ¿no? Es la clásica de aquella época, ¿no? Los bancos con los tinteros, etcétera, ¿no? O sea que no hay nada de particular fuera de la que... Quizás para los que no son de aquí, Daría, sí que sea extraño que en un pueblo de Lanzarote hubiesen, en aquella época, en el año 52, hubiesen 4 maestros. ¿eh? Hubiesen 4 maestros, que era el pueblo que más maestros tenía, era Arrecife y Aría, ¿no? Por tanto, el ambiente escolar, de estudiantil, de educación, era un ambiente muy bueno. Yo creo que eso contribuyó a que en Aría estuvo durante la República, la República no, perdona, durante la Guerra Civil Española y durante la Segunda Guerra Mundial estuvo un batallón militar, ¿no? Y ese batallón militar, pues bueno, tenían familias, tenían alguien, y conformó ese ambiente, digamos, cultural. Yo recuerdo, digamos, ya en mis primeros años de 5 años, 4, recuerdo actuaciones teatrales de gente del pueblo y la imagen de algún militar,
Por tanto, no recuerdo en sí los batallones militares, pero sí que recuerdo la imagen, ¿no? Por tanto, desde ahí sé que después ya estudiando un poco más la cuestión del teatro, procedía, digamos, aquello de abajo de una familia de, de, de la villa, ¿no? Pero, digamos, el núcleo era aquí, ¿no? La villa, lógico, porque la villa era la capital de Lanzarote, ¿no? Por tanto, también era centro, ¿no? En aquella época, cuando yo empecé el entorno, digamos, familiar de todo el pueblo, ¿no? Mi entorno era agrícola, ¿no? O sea que mis padres eran agricultores, y el resto del pueblo vivía de la agricultura, ¿no? Por tanto, era un pueblo, digamos, un pueblo agrícola. eh, Éramos felices. Es curioso, ¿no? Es curioso porque yo de mi infancia lo que recuerdo es la felicidad. O sea, yo con 4 cosas era feliz, ¿no? Tengo 4 hijos ahora, son felices, pero necesitan más cosas, ¿no? O sea, que no, ¿no? Entonces, recuerdos de mis maestros, sí, lo recuerdo perfectamente, además las caras de cada uno de ellos, ¿no? De don Santiago Calle, de don César García, de don Manuel Perdomo y de don Juan Valenciano, padre de Domingo Valenciano, ¿no? Además, tengo la satisfacción después, bueno, una vez que terminé en el colegio, ya mi padre a los 10 años me dice que tengo que ir a estudiar, ¿no? Dice, no, tú tienes en casa éramos mm, conmigo 5 hermanas y 3 hermanos, y todos tuvimos la oportunidad de estudiar, de una forma u de otra, ¿no? Todos. Ya a la edad de 10 años ya estaba en Arica lo que eran los inicios de la academia, ¿no? Los inicios de la academia y un buen día pues pasa por aquí, por casa, el cura don Enrique Dorta, ¿no? Fundador de la academia, y digamos que gracias a él más de la mitad de aquella época estudiaron, ¿no? O sea que eh, estaba doña Josefina Calvo, que era la farmacéutica, y daba clases junto con él. Yo empecé a estudiar en unas instalaciones, unas casas que se llamaba de don Pedro Verdugo, que habían sido cuartel de los militares, ¿no? Una vez terminada la Primera Guerra Mundial y terminado la Guerra Civil, se convirtió en escuela, ¿no? Un edificio que todavía se conserva ahí a la mitad, pero que reunía las condiciones para las aulas, porque precisamente fue, digamos, fabricado precisamente para eso, ¿no? Don Pedro Verdugo se marchó para las Américas y quedaron por aquí sus condescendientes, ¿no? La escuela, cuando empecé, era de niños y niñas. Antes dije, los maestros, mis profesores,
También estaban las niñas, que era doña Isabelita, hasta que después se marchó a Las Palmas, y doña Melitona. Eran las dos profesoras de mis hermanas, ¿no? Por tanto, cuando llegábamos, comentábamos entre mis hermanas y yo, comentábamos, y hermanos comentábamos cosas de las escuelas, ¿no? Y nos poníamos, porque eso sí, mi padre tuvo digamos, aquello de salir fuera. A los 16 años se fue a la Argentina y estudió en la Argentina, ¿no? Tanto que él fue diplomado en aquella época en la Argentina de matemáticas, de aritmética, ¿no? Y digo esto porque ya a los 10 años mi padre va por ahí y se encuentra en la plaza con don Manuel Perdomo, que es el que me estaba en esa época dando clases, y le pregunta, ¿cómo va el chiquillo? Y él dice, medio flojo en matemáticas. Dice, ¿cómo? Si yo le estoy repasando, desde mañana mismo va a su casa, yo le pago lo que sea, pero va a su casa a estudiar matemáticas. Y la poca matemática que sé, fue desde los 10 años. Las matemáticas no eran como ahora, estaba la aritmética, la geometría, la trigonometría, los logaritmos, todo, ¿no? A los 10 años. A los 10 años. Que después, ya a los 10, al final de los 10, fue cuando don Enrique Dorta me dijo que si quería ir a estudiar al seminario, y hice el primero de humanidades, lo hice con él, con un grupo más, 5 personas más, íbamos a la casa todos los días, tanto por la mañana como por la tarde, él salía y nos dejaba en su casa estudiando, ¿no? Hicimos el primer año del seminario, que era lo que se llamaba 5 años de humanidades, por tanto el primero lo hice aquí junto con un resto de compañeros, lo hicimos aquí en la casa de él, ¿no? Y después ya fuimos a Las Palmas, en el seminario de Sano estuve hasta terminar filosofía, y una vez que terminé filosofía, fue a los 17 años, ya me salí y me vine para Lanzarote, ¿no? Y aquí en Lanzarote, en esa época otra vez, fue cuando yo, aún haciendo la convalidación para que me dieran el título de maestro, ¿no? Como tenía filosofía, pues me daban con una serie de exámenes y presentación de los estudios, me hacían la convalidación y rápidamente, en poco tiempo, era maestro, ¿no? Y curiosamente, sin título, ¿eh? Sin título, estuve 3 meses dando clases, sustituyendo a Juan Valenciano, a don Juan Valenciano. Estuve 3 meses en donde yo había estado anteriormente estudiando, ¿no? O sea que puedo decir que mi primera experiencia como maestro, sin ser maestro, sin todavía tener el título, fue aquí en Aría, ¿no? Y en aquella época ocurrió también 2 cosas muy importantes. Se empezó, aprovechando que yo estaba por aquí, don Enrique Dorta me dice, oye, ¿por qué no das clases de latín y griego? En aquella época estaban lo que todavía se estudiaba, latín y griego, en los de bachiller, ¿no? Y por las tardes teníamos en lo que antes era el bar El Villar, en la plaza, pues el ayuntamiento,
La parroquia lo alquiló, lo pagó. Y nosotros teníamos en ese local, que hoy en día me parece que está todavía cerrado, fue bar y ahora está cerrado, ¿no? Es un edificio que hace esquina y de 2 plantas, ¿no? Todavía está, ¿no? Allí estuve pues cerca de un año dando clases y fundamos lo que es un grupo, bueno, un grupo de jóvenes, fundamos lo que era el bar Ancla, Seme, aquello. Bueno, de tal forma de que por la tarde nos reuníamos, estudiábamos, yo le daba clases, a la vez se convertía en bar porque comprábamos cosas y teníamos una hucha y íbamos pagando. Allí no había quien, si se cogían una pesicola o algo, pues cogías el dinero y lo ponías ahí en la hucha, ¿no? Y o sea que, bueno, y hubo una denuncia pues de los bares que estaban por ahí en los alrededores. Bueno, llevó la denuncia aquí a casa, la trajeron pues lo que en aquella época lo llamábamos los guindillas, los guardias municipales, ¿no? En aquella época le decíamos guindillas, los guindillas. Y don Enrique Dorta me llevó a Recife, al delegado del gobierno, en aquella época era don Andrés, y yo lo que recuerdo es que estar sentado unas 2 horas fuera y al cabo de las 2 horas me llaman, me dicen, pase, que lo está esperando don Andrés. Paso para adentro y lo primero que le digo a don Andrés, yo ignorante en estas cosas, pero también pillo, ¿no? Le digo, mira, don Andrés, hace 2 horas que estoy esperando afuera, ¿no? Y yo tenía hoy que por la mañana hacer muchas cosas, que aquí dice, perdone. O sea que éramos, digamos, también teníamos cierta, a pesar de la época, no nos dejábamos, digamos, humillar, ¿no? O sea que, tanto que al salir, salgo con la promesa de que me manda al día siguiente, primero que me quita la denuncia, segundo que me manda al día siguiente 6 mesas con su respectiva silla, para que siguiese dando clases y siguiese reuniendo a los jóvenes. Estamos hablando del año 1965, ¿no? 1965, pues ya han pasado años, ¿no? Ese es un poco el contexto en donde yo, digamos, durante mi infancia y mi juventud me situé, ¿no? Luego ya al terminar de aquí en Aría, me dieron la convalidación de magisterio, de maestro. Me fui a Las Palmas, ya que el año tenía que hacer el cuartel, y me mandaron para Sidibri. Y fue en el año 68 cuando se entregó, lo entregamos los que estábamos por allí, ¿no? Yo estaba de cabo primero en la frontera y tuve que entregar un trozo de terreno de la frontera, ¿no? Salí del cuartel, fui a la isleta en Gran Canaria. En la isleta en Gran Canaria ya me dijeron, dice, vete, búscate aquí en Las Palmas lo que sea o te vas para Lanzarote, ¿no? Pero ya no está licenciado, pero ya no, aquí no hace falta, ¿no? Y además ellos sabían que tenía el título maestro
Fue a la delegación, lo que ya en aquel momento era delegación de educación del gobierno central, y solicité dar clase, y al mes me mandaron en Gran Canaria, para la zona de donde estaba hoy el aeropuerto, que es Carrizal, ¿no? En Carrizal estuve bastantes años. Allí pasé toda la transición española, ¿no? Empecé en el año 72 y en el año 75 fue cuando murió Franco, ¿no? Por tanto, recuerdo perfectamente la muerte de Carrero Blanco, la muerte de Franco. Además, ya estaba enganchado yo con movimientos, entre comillas, revolucionarios, ¿no? Había estado varias veces ya en la península clandestinamente en reuniones, ¿no? Por tanto, fue una época bastante también, digamos, bonita, en el sentido de haber vivido todo lo que fue la transición de la época de Franco, de la época de la dictadura, a la época de la democracia, ¿no? Hay que ver que yo había vivido toda mi vida en la época de la dictadura, que había sido feliz, ¿no? Tampoco, digamos, el ser feliz no va unido, y le digo para el resto de los enseñantes de hoy en día y de los estudiantes, que no va unido con lo material que uno tenga, ni con los ideales que uno tenga, ¿no? O sea que no, son cosas completamente distintas, ¿no? El ser feliz es otra cuestión, y el estudiar también es otra cuestión, ¿no? O sea que ya desde esa época de la transición, yo solía, habían chicos de Lanzarote que estudiaba en Gran Canaria y en Tenerife, tanto en la Universidad en Las Palmas, en Magisterio, como en Tenerife, en la universidad, y en los veranos nos los pasábamos por aquí. Y se nos ocurrió la idea. Dice, bueno, ¿y por qué no nos unimos y formamos el grupo de teatro? ¿No? Ya estaba el antecedente aquí en Arilla de Encarnación Rodríguez Lazo. ¿No? Encarnación Rodríguez Lazo, yo había actuado en verano cuando venía, había actuado varias veces. Me había dicho, mira Eduardo, ¿por qué no haces tal papel, tal, ¿no? Encarnación aprovechaba los veranos porque cuando venían los estudiantes y, y montaba. Y después también pues, venían gente de fuera tal, y montábamos. Y estaba ella, Encarnación es una institución, era una institución aquí dentro de Daría en cuanto al teatro, ¿no? Y hablando de Encarnación, y volviendo un poco al pasado, a Enrique Dorta, a la academia, los inicios de la academia y los inicios de lo que fue el instituto, el actual instituto. Empieza el Colegio Libre Adoptado de Aría, ¿no? Colegio Libre Adoptado, es el primer título que tiene, Colegio Libre Adoptado, dependiendo de Arrecife, del Instituto de Arrecife, de Blas, me parece que era, en su momento, y estaba de directora doña Luisa Perdomo, ¿no? Doña Mara Luisa Perdomo. Doña Mara Luisa Perdomo fue también, junto con don Enrique Dorta, uno de los que más han contribuido a la educación aquí en Arilla, ¿no? O sea que tenemos ahí un triángulo cultural que es Enrique Dorta,
don Enrique Dorta, doña María Luisa Perdomo y doña Encarnación Rodríguez, ¿no? Ese triángulo, digamos, y don Domingo Valenciano, ya, Juan Valenciano no fue maestro, pero en la cuestión cultural no entró él nunca. Sí que su hijo, ¿no? Don Domingo Valenciano, sí, ¿no? Y eso hacía que el ambiente educativo y el ambiente cultural del pueblo en los últimos años de la dictadura fuesen bastante florecientes, por decir una palabra. O sea que el pueblo que más estudiantes y más profesores, tanto universitarios como de magisterio, dio a Lanzarote fue Arias. Y eso ahí está el listado. Ahí está el listado, ¿no? O sea que no es cuestión, no es algo que yo me invento, ¿no? O sea que no. O sea que se va a la hemeroteca y encontramos pues esos alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria procedentes de Arias, ¿no? Y con pues abogados, farmacéuticos, etcétera, ¿no? Y en Tenerife igual, ¿no? En Tenerife igual también. ¿Es fruto eso de la casualidad? No. Yo creo que en todos los sitios el que ciertas personas existiesen, ¿no? Fueron propicias a ese ambiente, ¿no? A ese ambiente cultural y a ese ambiente de que la gente estudiase, ¿no? Yo creo que aquí en Aría, de la gente de mi época, todos los que quisieron, y digo y afirmo, que todos los que quisieron pudieron estudiar, todos. O sea que el dinero no intervenía, ¿no? Habían otras cuestiones, ¿no? En mi caso, pues mis padres eran agricultores y la agricultura en aquella época tenía cierto poder económico, ¿no? Se vivía de la agricultura, la gente vivía de la agricultura, y yo recuerdo pues afuera de donde están ustedes viendo hay una era, y en esa era se trillaba, y después de la trilla de garbanzos, etcétera, pues venían los militares a llevarse los sacos, ¿no? Y en el acto lo pagaban, ¿no? O sea que, por tanto, la agricultura era un recurso económico bastante, digamos, para el que lo sabía llevar y el que tenía el privilegio de tener conexiones con amigos, parientes, etcétera, que estaban en el comercio, pues le iba bien, ¿no? En el año 80, en el segundo ciclo de la EGB, en el octavo era el segundo ciclo, ya en el año 80 era sexto, séptimo, octavo, el ciclo mayor, y compartíamos en aquella época en donde está hoy el instituto, compartíamos el edificio. O sea que estaban los profesores del instituto y los maestros de la EGB, del segundo ciclo de la EGB, conviviendo en el mismo edificio, ¿no? Curiosamente, yo estaba en Gran Canaria dando clases y conseguí
conseguí que me mandaran una comisión de servicio para Lanzarote. Mi primer destino fue Tinajo. Estaba en Tinajo, estaba de director uno de Aría, ¿no? Segundo Rodríguez, que después fue pues, político, estuvo en la política, y él al tercer año de estar allí dice, mira, este año nos sobran maestros, ¿tú quieres ir a Aría? Digo, hombre, todos los días tengo que venir yo de Aría, ¿no? Tenía un cochito, me iba abajo a Tinajo, ¿no? Yo vengo de Aría, o sea que todos los días. Dice, pues mira, va a empezar la residencia escolar de Aría. En el año 80-81. Aquel año no empezó, ¿no? No empezó la residencia escolar de Aría. Pero sobre el mes de noviembre empieza ya oficialmente o en el año 81-82. Pero en el año 80-81 se quería empezar, se asignaron a los maestros y no se pudo empezar, y estaba de director y no don Domingo Pérez. Y en combinación con otro profesor de aquí, que estaba de director, que era don Juan Santana, estaba de director en lo que era dentro del instituto la parte superior de GB, sexto, séptimo y octavo. Y dicen, mira, Domingo, ¿por qué no me mandas a Eduardo para arriba? Para que no lo manden a otro sitio, ¿no? Pues estuve a partir del noviembre, me integré, y cuál fue mi sorpresa cuando dice, bueno, ¿tú sabes algo de literatura canaria? Digo, sí, pues yo he estudiado algo, ¿no? Yo he estudiado y leído algo por lo del teatro, por ciertas cosas, por conocer en Gran Canaria a un gran profesor como fue de literatura canaria. No, aquí se lo conocía personalmente por otras cuestiones, ¿no? A Lobo. Y él era profesor de literatura en magisterio, ¿no? En aquella época. Pues bien, conocía, le dijo, bueno, sí. Y curiosamente fui el primer profesor de literatura canaria en Canarias, porque después no hubo más profesores. O sea que no existió la especialidad esa dentro de magisterio de literatura canaria. Empezó aquí en Aría y terminó aquí en Aría conmigo. O sea que es caso curioso, ¿no? O sea que en el año 80, ¿no? Durante el año 80-81 estuve dando clases para los de sexto, séptimo y octavo de literatura canaria, ¿no? Ya termina el curso y vuelvo a Gran Canaria y ya me vuelven a dar comisión de servicio para Lanzarote. Para mí fue una época muy, muy, muy importante, ¿no? Creo que se pusieron las bases de muchas cosas que vinieron después, ¿no? Hay que ver que en la educación, igual que en otras cosas, ¿no? Igual que en otras cosas, el empezar siempre no es fácil, ¿no? Y cuando tienes que desligarte de ciertas cosas o deshacerte de ciertas cosas, o porque también los que están arriba te dicen, no, esto no, hay que, no, entonces hay que tantear, ver y tal. Yo creo que se pusieron las bases aquí en Lanzarote de la educación tal como la conocemos ahora, ¿eh? Una vez jubilado, digamos, ya que salgo de aquí, de la Dirección General de Educación de Lanzarote, me vengo a la residencia escolar de Aría.
me ofrecen. Primero, mi intención era ir volver a Mala, ¿no? Mi intención era volver a Mala, o sea que no tenía en perspectiva el que viniese de director a la residencia escolar de Heredia, ¿no? Pero me animan dos personas, una es el viceconsejero y otra es el inspector, ¿no? El inspector don Rafael me dice, oye, no pierdas la oportunidad. Y efectivamente yo creo que me ayudaron en ese aspecto, porque había una ocasión el que hubiese un cambio, el que estaba de director se iba a marchar y quedaba sin cubrir la dirección, ¿no? Ese puesto. Aquí también en la residencia se pusieron ciertas bases, al principio tanto del edificio, ¿no? El edificio hubo que reformarlo y se fue reformando hasta como está actualmente, y también la estructura interna y la estructura interna de organización. Por ejemplo, el que los educadores y los profesorados que estaban allí se reuniesen todos los viernes a última hora, eso no estaba. Y se reuniesen para ver toda la incidencia de la semana. Eso, digamos, fue una innovación que cambió radicalmente y se sigue haciendo, ¿no? La perspectiva de la residencia. La tentativa que hubo de quitar la residencia de Heredia y parar, pero con razones. No decir, no, porque no, sino con razones y razones de peso, para que siguiese existiendo, ¿no? Entre todo eso estaba mezclado también la cuestión del teatro, ¿no? Del teatro, del grupo de teatro, pues por ahí tengo un libro, ¿no? O sea que fue mi primer libro que escribí después de que me jubilaran, ¿no? A mí me tuvieron que jubilar a los 59 años. Era un fumador empedernido, lo tengo que reconocer. Fumaba 3 cajas al día y eso llega un día en que pues me afectó y me dio un parón, y uno de los profesores que aún estaban en la residencia escolar de Heredia me llevó al médico, y del médico la ambulancia, y después de ahí para adelante pues caída. Y ya al final, pues ya los últimos años con un marcapasos arriba, ¿no? Que no quería ponérmelo, pero que al final, gracias al marcapaso, estoy viviendo. O sea que, como es la vida, ¿no? O sea que no, uno dice, no, el marcapaso, no, y está muchos años diciendo, no, el marcapaso, hasta cuando llega, dice, pues el marcapaso, y gracias al marcapaso estoy viviendo, o sea que, ¿no? Y estoy haciendo cosas, ¿no? Actualmente estoy de presidente de una fundación, la Fundación Canaria Flor Acoge, que es la que lleva en Lanzarote desde hace 20 años el programa de personas sin hogar, el programa de inserción social y de personas sin hogar, ¿no? Antes fue la Asociación Caritas Lanzarote, y a partir de 2 años para acá desaparece la Asociación Caritas Lanzarote y se queda la fundación, ¿no? La Fundación Canaria Flor Acoge. Creo que eso me da a mí, pues, vida, ¿no? Gracias a eso, pues también uno vive, porque uno si se para, también se para. Se para el corazón y se para todo, ¿no? Y usted no sigue, pues, ¿no?
tiene ilusiones y sigue, ¿no? En cuanto al actualmente la cuestión familiar y educacional, bueno, tengo 4 hijos. Los 4 hijos que tengo son dos chicos y 2 chicas. Todos ellos estudiaron y todos ellos están fuera de Canarias y de España. Así digo todo, ¿no? Así me parece que es el ambiente actual, tanto de la educación, de la perspectiva de los jóvenes, ¿no? De cuando estudian. Espero que algún día cambie, ¿no?